Buenas tardes, profesor. Somos Juan Santander, Matías Ledesma y Renato Briceño. Hoy les queremos presentar nuestro trabajo de actividad experimental 1, que vendría siendo la medición de pi. Como objetivo principal tenemos en esta actividad experimental es lograr conseguir un número lo más aproximado a pi tras haber hecho mediciones de al menos 10 cilindros escogidos, todos de diferentes tamaños y diámetros. Como conceptos claves tenemos principalmente tres conceptos. El primero de ellos es pi, que es la constante a medir en la actividad. Luego tenemos el error sistemático. ¿Qué significa esto? Los errores producidos por uno mismo al momento de medir, ya sea debido a mal uso de herramientas, mal redondeo de cifras significativas, etcétera, en otros casos. Luego, por último, tenemos el error aleatorio, el cual son errores impredecibles y imposibles de solucionar, los cuales se generan mediante agentes externos. Bueno, el procedimiento que llevamos a cabo, fue primero escoger 10 cilindros a medir, preferiblemente distintos entre ellos. Se mide su perímetro y diámetro con una regla. Después, con estos datos, se calcula el pi experimental. Después se saca el promedio con los 10 datos obtenidos. Y después esto se repite con el micrómetro y con el pie de metro. Pero en este caso, con estos dos instrumentos, solamente se eligen los 5 cilindros más pequeños. Y finalmente se calcula la desviación estándar de los distintos grupos de datos que conseguimos de la regla. Acá podemos observar los resultados de la medición de los 10 cilindros. Acá específicamente el error porcentual hecho con la regla. Eh, Terminamos concluyendo que el valor promedio del pi experimental era 3,15, el error porcentual es un 0,64, equivalente al 1%, y el pi experimental completo sería 3,15 más menos 0,64, que sería su barra de error. Nuevamente acá tenemos los siguientes resultados, las cuales en este caso varían el uso de la herramienta para medir el diámetro, en el cual tenemos como el valor, partimos con el pie de metro, el valor aproximado de pi experimental mediante el uso del pie de metro tenemos 3,11. Luego tenemos el error porcentual generado con esta herramienta, que sería del 0,95, del 1% en este caso. Y el pie experimental, mediante el uso de la herramienta de pie de metro, nos daría 3,11 más menos, que en este caso sería la barra de error, de 0,95. Luego utilizamos la herramienta del tornillo micrométrico, el cual se utilizó para medir nuevamente el diámetro. El valor promedio de pie experimental que obtuvimos mediante el uso de la herramienta del tornillo micrométrico fue de 3,30. El error porcentual de este es de 5,10. Esto sería un 5%. Pi experimental, en este caso, mediante el uso de la herramienta del tornillo micrométrico, sería de 3,30 más menos, que sería la barra de error de 5,10. Y por último tenemos la regla, que en este caso el valor de pi experimental nos dio 3,08. El error porcentual en este caso sería 1,91, el cual sería el 2%. Y por último, en este caso nos da el pi experimental, que es igual a 3,08 más menos como la barra de error de 1,91. Después tenemos los resultados del error estándar. En este caso se usan las 10 mediciones con regla. Y primero se utiliza la fórmula de desviación estándar, que es la suma de pi experimental menos el pi experimental obtenido al cuadrado partido en el número de datos, en este caso 10, en raíz cuadrada. Este resultado se coloca en el error estándar para dividirlo en la raíz de 10 y ahí se obtiene un error de 0,02. En este caso, como estamos utilizando los datos de la regla, se utiliza el mismo promedio, que sería 3,15 en pi experimental. Acá procedemos a ver los resultados del error simple. En este caso utilizamos la fórmula error simple igual a valor máximo menos valor mínimo partido en 2. Y el resultado tras el uso de la fórmula es 3,15 más menos 0,09.
En los resultados de la regla de los 2/3 para analizar los errores, con la medición con regla tenemos como los datos centrales, que en total serían 7 datos. Mediante la herramienta del error de los 2/3 nos da 0,14. En pie experimental, mediante el uso de esta herramienta sería 3,15 más menos 0,14. Bueno, en confrontación de resultados, aquí tenemos todos los datos juntos. Podemos ver que el error porcentual de la regla es 3,15 más menos 0,64. En los 5 cilindros, en el pie de metro es 3,11 más menos 0,95, el tornillo 3,30 más menos 5,10, la regla 3,08 más menos 1,91, el error estándar con la regla 3,15 más menos 0,02, el error simple 3,15 más menos 0,09 y el error de 2/3 3,15 más menos 0,14. Esto nos sirve para dar este, este desarrollo de respuesta, que sería que la mayoría de resultados se acercan demasiado a la constante pi, como pudimos ver, lo que significa que al haber realizado las mediciones necesarias con exactitud y asegurarnos de redondear bien las cifras significativas, además de repetir el proceso varias veces, nos da un resultado cercano, además de tener el rango de error en la respuesta. Finalmente, el único resultado que se aleja es el pie experimental del tornillo. Como pudimos ver, había un error de 5,10 en comparación a los demás que solamente llegaban al 1% de error. Como conclusión, logramos el objetivo de la actividad experimental tras haber hecho todas las mediciones respectivas y los cálculos respectivos, como el promedio, el error estándar, error simple, etcétera. Y conseguimos también los porcentajes de error, por supuesto, y los resultados que obtuvimos satisfacen nuestras expectativas, ya que, claro, el objetivo principal de esto, como se mencionó en el principio, era acercarse a la constante pi original. Con esto nos despedimos ya, profesor. Muchas gracias por su atención y esto fue nuestro experimento para acercarnos a la medición de pi.